Hola, ¿cómo están? Buenos días, tardes, depende cuando nos vean. Bienvenidos a su podcast paralímpico. En esta ocasión, uno de los episodios que yo más esperaba en lo personal, tengo de invitado a un gran amigo, el jefe de médicos del área médica que estuvo de la Delegación Paralímpica Mexicana en los pasados Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, el doctor Eduardo Garay. Doc, muchas gracias por aceptar la invitación. Un gustazo que esté aquí acompañándome. Y pues bueno, bienvenido. Muchas gracias, al contrario, Santana. Gracias a ti por la invitación, es un placer, es un orgullo estar en tu podcast, estar platicando contigo. Un gran amigo, un excelente deportista, una persona con una gran responsabilidad. Mario Santana. Pues Doc, mire, este espacio que estamos haciendo nació como un proyecto, una tarea para la escuela, en la licenciatura que estoy haciendo en la Facultad de Organización Deportiva, pero después caí con mi círculo cercano, decidimos continuarlo ya en formato podcast. Realmente es para agarrar tablas y para cuando haga mi maestría en periodismo deportivo, pero una de las personas que, pues obviamente el deporte te da a conocer, o sea, ese capital humano que te da a conocer. Usted era una de las personas que yo tenía mucha como curiosidad de entrevistar en sumarlo a este espacio, porque pues obviamente usted es una enciclopedia del deporte paralímpico desde los inicios del deporte paralímpico en México, primero como deportista, ahora como doctor y parte fundamental de la preparación de todos nosotros que estamos activos actualmente. Y pues bueno, era esa curiosidad que yo quería compartir con las demás personas que vean el área médica, pues obviamente es importante, pero más allá del área médica y de deporte y todo eso, pues conocer un poquito a la persona, el doctor Garay, que pues creo que todos los que hemos pasado o estamos pasando o pasamos por el deporte paralímpico, pues obviamente en algún momento de la vida nos tuvimos que cruzar con usted. Así es, mi estimado Santana. Así es, como bien lo mencionas, pues en mis comienzos como estudiante en la prepa, yo participé como deportista, fui deportista muchos años, después en la Universidad Nacional Autónoma de México, con el equipo de la universidad. Después ya me dediqué a estudiar la carrera de medicina. Yo al comienzo de mi estancia en el deporte en silla de ruedas, porque así se llamaba, pues fue más o menos circunstancial. Como decía otra persona, pues a veces no me gustaba. Yo era una persona que usaba así muletas, nunca había usado una silla de ruedas. A mí me dio poliomielitis, secuelas de poliomielitis tengo a los 3 años de edad. De hecho, pues no tengo muchos recuerdos de cómo era caminar, pero toda mi vida me la he pasado con muletas o con silla de ruedas ahora, actualmente. Entonces yo jugaba con mis amigos fútbol y béisbol y todo, ¿no? Entonces, cuando entré al equipo fue más bien circunstancial porque en la facultad donde yo estudié, que fue en la universidad, el equipo entrenaba en la alberca olímpica de Ciudad Universitaria. Y yo tenía mucho tiempo libre entre clase y clase, entre, por ejemplo, anatomía que me tocaba a las 8 de la mañana y otra clase de fisiología que me tocaba a las 6 de la tarde. Entonces, no me podía regresar a la casa de ustedes porque pues, estaba muy lejos, era gastar dinero. Entonces me quedaba en la alberca a entrenar. Ahí estuve entrenando, entrené, me subía a la silla, me caía, me levantaba y seguía entrenando hasta que ya le tomé gustito y empecé a ir a los nacionales. Estamos hablando de qué año, doctor, aproximadamente. Uy, en los 70, 76, 77, 78, por ahí así. Que prácticamente es como los inicios del deporte paralímpico en México. O sea, el deporte paralímpico a nivel internacional, que es de los 60, inició allá en Inglaterra. Sí, no, los inicios del deporte paralímpico fueron después de la Segunda Guerra Mundial en los 40, 44, 45. El lugar donde empezó es el deporte, era como una base militar. O sea, creo que era donde llegaban los aviones de los aliados, aterrizaban ahí, creo, aterrizaban y los soldados que llegaban lesionados, pues llegaban ahí. Amputados. Y Era tomaban el deporte como una herramienta. En este caso, pues digo, usted
creo que es he visto fotos ahí que tiene el profe Durán ahí en las oficinas de Copame y de la federación, de la antigua federación. He visto ahí que fotos de las sillas antiguas, prácticamente esas sillas ortopédicas que, que usaban en ese entonces para hacer deporte. Eh, Antes creo que era el básquetbol, la natación, o creo, tengo entendido que usted fue en varias disciplinas a competir, o así era antes. Así es, así era antes. Lo principal era el básquetbol. Tú viste las sillas de ruedas, nosotros las adecuábamos junto con Sergio Durán y el profesor Eleazar Hernández Díaz, que fue de los iniciadores. Cuando yo empecé en el deporte, ellos ya estaban. Eran sillas de hospital que adecuábamos, les cortábamos las sombras, les cortábamos partes, las íbamos haciendo más pequeñitas y para poder jugar básquetbol, implementábamos herramientas para correr, porque también corría. Yo hubo un nacional que competí en muchas pruebas. De hecho, tengo muchas medallas que luego digo, ni me acuerdo qué eran. Tenía muchísimas medallas. Bueno, tengo muchas medallas de esos Juegos Nacionales donde participaba yo en arquería, en tenis de mesa, en levantamiento de pesas, en carreras. A mí me gustaba más correr, 100, 200, a lo mejor hasta el 400, y jugar básquetbol. Nadar no fue lo mi fuerte, ¿no? Nadar ya me andaba ahogando un día que me metieron a competir en natación. ¿Y cómo ha visto el cambio, esta evolución del deporte paralímpico, doctor, de que obviamente de venir de una etapa de, supongo que de segregación de lo que era la discapacidad en México antes? Lo platicaba en el episodio anterior con Eric, que antes teníamos una falsa idea de la discapacidad. Obviamente entraba mucho el asistencialismo, la mentalidad, mucho de las personas con discapacidad desgraciadamente estaban como muy segregadas y querían oportunidades simplemente por el hecho de estar en una silla de ruedas. Obviamente no es el caso de todos, pero creo que ha venido evolucionando ese pensamiento. ¿Cómo lo ve usted? Ah, no, claro que sí. Como te dije y te lo comenté, el deporte comenzó como una parte de rehabilitación, de rehabilitatoria para los soldados que llegaban heridos. Igual a nivel mundial, pues se empezó a crear y cuando ya México entró en el movimiento paralímpico, nuestros atletas eran deportistas que tenían secuelas de poliomielitis. De hecho, si todo el mundo lo sabe que en las universidades de antes, bueno, en las universidades no había adecuaciones para ir al baño, por ejemplo, en una silla de ruedas, o para subir en el elevador, no había, estaba segregado, como tú dices, como tú bien dices, era más como una parte muy importante de socialización. Por medio del deporte se socializaba. Teníamos los Juegos Nacionales en esa época en el Comité Olímpico Mexicano y estábamos ahí durante 15 días con todos los deportes, pero éramos segregados, muchas veces nos corrieron del Comité Olímpico, no nos dejaban entrar a entrenar cuando éramos seleccionados nacionales, ya para ir a competir en unos eventos. Teníamos que hacer 2 o 3 deportes para que pudiéramos ser seleccionados para ir a unos juegos a Stock Mandeville, a un mundial en Stock Mandeville en básquetbol, pero teníamos que dar marca en 100, en 200 o en otras pruebas, ¿no? De que fueran individuales. Sí, porque Es, tengo entendido que están por cumplir los 50 años del inicio del deporte paralímpico aquí en México, de cuando inició el movimiento paralímpico. Y pues obviamente sí sé de las dificultades que tenían los inicios para poder participar en unos juegos, o que también la parte gubernamental, la parte administrativa los tomaran en cuenta para poder pues cubrir esos gastos, ¿verdad? Porque obviamente también el tú ponerlo de tu bolsa pues sí era algo complicado. no, claro que sí. Fíjate que te voy a contar una anécdota. ¿Cómo se llama? Íbamos a jugar básquetbol principalmente, ¿no? Y la duela en donde jugábamos, pues era duela, ya en todo el tiempo. Y como íbamos. Hay un problemita técnico con el audio, esperemos que regrese. Otra vez. Ahí está, pues, no se preocupe, está bien. Dele. No nos dejaban competir, Santana.
no nos dejaban jugar con zapatos ortopédicos porque ni nos daban, no nos daban tenis, obviamente, para ir a jugar, no nos daban ruedas con las que traíamos, que eran negras, pues teníamos que ir. En cuanto llegábamos, pues ya nos decían, si no traen ruedas blancas no van a poder jugar. Y pues ni modo, llegaban los de Estados Unidos, y como los de Estados Unidos pues, siempre han sido una potencia, les quitaban las ruedas a sus sillas, les quitaban las que tenían ellos como los gallitos, y nosotros íbamos a buscarlas al donde las tiraban para ponérselas a nuestras ruedas y ya poder jugar. Nada más. Soy un poquito despacio, Doc. Ahí en el movimiento que hizo, se bajó un poquito el micrófono. A ver. Ahí está. Ahí ya se entonces escucha. Te digo, no teníamos apoyo, tanto así como ahora existe. Te digo que teníamos que usar las llantas que no querían otros equipos como Estados Unidos, que en ocasiones nos regalaban, ¿no? Las llantas nuevas, pero a veces eran las que le quitaban a sus sillas que ellos traían, que estaban prácticamente nuevas y con esas jugábamos, que eran ruedas de cara blanca, no eran blancas para poder jugar en la duela. Como para no dañar la duela. Para no dañar la duela con las ruedas negras. O nos quitaban los zapatos también, porque si te caías le ponías en la torre a la duela, porque eran zapatos ortopédicos duros, no teníamos tenis. Y como le mencioné en el inicio del podcast, le digo, una de las cosas que yo tenía muchas ganas de platicar con usted, más que entrevistarlo, platicar con usted, porque digo, eso es lo que me interesa, y lo que quiero compartir con los que vean este episodio, es esas experiencias y esas anécdotas, alguna anécdota que haya quedado muy presente a lo largo de la carrera, ya sea como doctor de la selección o como deportista, que nos pueda compartir. Pues éramos jugadores chaparritos, ¿no? Los mexicanos nunca hemos sido muy grandotes y altos, pero les ganábamos a los que medían alto, como a los alemanes, a los italianos. Les podíamos ganar porque éramos muy veloces. Una gran anécdota que me acuerdo mucho porque fue muy doloroso es que llegábamos al evento y nos habían dado en Codeme nos apoyaban con uniformes, nos dieron uniformes de México, playeras, pero eran como un material de terlenca, mi estimado Santana, eran duras de la tela y ahí parecía que andábamos, nos sangraban los pezones para estar jugando y llevábamos una doctora que yo creo que ni era doctora porque nos echaba alcohol y nos daba aspirina para el dolor, nos echaban alcohol y pues imagínate, era por el amor al arte, ¿no? Por el amor al juego, por el amor, el ir a jugar. Queríamos ir a jugar y ganar y demostrar lo que podíamos hacer. Pero pues así, anécdotas de ese tipo, bastante, ¿no? A veces nos quedábamos sin comer o sin cosas medio tristes, pero pues bueno, no creo que sea el caso. Las anécdotas bonitas en el deporte han sido muchas, ¿no? Muchas satisfacciones. Por ejemplo, una de las primeras anécdotas a mí cuando te conocí, que fui a Nuevo León a la clasificación y que me dijeron que tú estabas en 2 o no sé qué te habían puesto. Dije, no, pues ¿cómo crees? O sea, ya me equivoqué yo de profesión o de carrera. Yo creo que Santana es 1, ¿no? Siempre ha sido, para mí siempre era 1. Sí. No le veía cara de 2, ¿no? Y estabas y decías tú que querías saber tu clasificación. Y haberlos conocido siempre en Monterrey. Nuevo León para mí ha sido una buena cuna de atletas y he ido muchas veces a clasificar. Y las anécdotas de siempre, ¿no? Ya sabes. Nosotros cuando estuvimos en una competencia, también ahí en Stock Mandeville, nos íbamos con personas del mismo país que eran nuestros competidores y jugábamos. Ya se escuchó, ya regresó el audio. Dele, Doc, no hay ningún problema, dele, usted dele. Entonces teníamos que platicar en inglés, ¿no? O pedir la comida. Había un atleta que había sido con nosotros por primera vez en mucho tiempo, habían salido de Aguascalientes, un competidor. Y llegamos a comer y pues las muchachas hablaban inglés y él quería agua decía, y nosotros ya habíamos ido, creo que 2 veces antes a esos eventos y pues pedías agua, pues les enseñabas, ¿no? Con la mano no sabías inglés. Y había un compañero de nosotros que se llama Nicolás, se llamaba porque desgraciadamente falleció. Él le decía, oye, pues dile despacito, agua, así le decía, dile agua, pero despacito.
Le decía, despacito. Así, y estaba el pobre cuate ese nuevo, y hablando de frente a la chava, nomás se le quedaba viendo y le decía, agua, más despacito, y ahí va, agua. Y como si le fuera a entender, ¿no? En inglés. Ya siempre han sido carrilla los mexicanos. Sí, todo eso que menciona de adaptar las sillas de ruedas, la carrilla, todo ese tipo de experiencias, pues obviamente el mexicano nos pintamos solos para eso. Y luego más en los Paralímpicos, Claro. en los plátanos, como usted nos dice, que es una de las cosas, usted nos tiene un apodo a todos los Paralímpicos que nos dice plátanos y quiero que nos diga por qué. Lo que pasa que mm, en clases en medicina del deporte había una maestra que decían que su clase era muy aburrida, medio aburridona, ¿no? De sociología médica. Y decía, pues por lo menos cuenten un chiste. Y se para un compañero, bueno, no sé, se quedó sentado, es el doctor Manuel Mata. Y él también tiene secuelas de polio, pero él claudica mucho al caminar, o sea, claudicar quiere decir que se va de ladito mucho. Cuando pisa del otro lado se claudica mucho su pie y le dice, oiga maestra, ¿usted sabe en qué se parecen los abogados a los plátanos? Y la maestra, pues no, dice, pues en que no hay ninguno derecho. Complementa con el audio, vamos de nuevo otra vez. Oh, perdón, Santana, es que me No, marca. no, no pasa nada. No pasa Es nada. que, y le dicen, no, pues aquí el único plátano eres tú, ¿no? Le dijo otro doctor, un amigo mío que se llama Marco Antonio Ojeda, que fue clasificador de básquetbol en su tiempo también. Entonces, le dice, y de ahí salió plátanos, plátanos. A mucha gente no le gusta, ¿no? A veces, yo conozco dos que tres que no les gusta, pero a muchos dicen, prefiero que me digas plátano, doctor, o plátano también me dicen a mí, a que nos digan discapacitados o minusválidos o deportes adaptados. Dice, pues algunos lo prefieren. Digo, pues no, pues ya es como no sé, le digo, es que ya se quedó, pero no es ni peyorativo, No, ni no, sabemos burlándome de nada, ¿no? que no es haciendo algún tipo de burla, al contrario, ¿verdad? Es una forma como de incluirte en esto que te des cuenta de que, pues obviamente de la discapacidad hay que reírse, hay que pues sí, aprender a vivir con la discapacidad, porque creo que el deportista paralímpico, lo platiqué en el episodio de psicología, primero tienes que luchar contra tu propio, ya sea accidente o que secuelas si naciste con una discapacidad. Y luego viene ese proceso de aceptación de la discapacidad para después ya poder pensar en otras cosas más importantes, ya hablar de deportivos, profesionales y todo eso. Pero creo que es importante el pasar por ese periodo de aceptación y creo que este juego de burla de la discapacidad es algo que nos tiene como característica los que ya pasamos por ese proceso de negación, aceptación de la discapacidad y pues ya jugamos con esto de la silla de ruedas y todo eso. Doc, algo que quería preguntarles, por ejemplo, usted dice que usted usaba muletas o bastones. En su generación, la generación que le llaman los baby boomers de los 60s, 70s, hay mucha secuela de polio en México. ¿Y cómo fue ese proceso de cambio de usar muletas? Supongo que usted no se sentía con discapacidad al usar usted veía lo de silla de ruedas y decía, no, yo no uso una silla de ruedas. Pero el tener que sentarse en una silla de ruedas para hacer deporte o una actividad, ¿cómo le vino ese cambio? Pues como te dije, fue muy difícil. Para mí fue sumamente complicado, aceptar. Primero aceptar, ¿no? Te digo, fue parte de mi formación. Primero yo quería acabar mi carrera de médico y pues, seguirme en medicina y la estar entrenando me servía como pues un aliciente porque aparte nos daban alimentos, pero sentarme en una silla pues me costó un trabajo y la aceptación de quedarme yo en la silla, decir, bueno, si yo no soy discapacitado, bueno, no discapacitado como le llamáramos antes, minusválido, con capacidades diferentes, como te llamaran, no era muy agradable para mí que siempre había usado muletas.
ese cambio. Ya después que me acostumbré a que decir, pues nada más es cuando juego, yo agarro la silla para jugar, para hacer un deporte, para correr, para jugar básquetbol, para tirar la jabalina o para tirar el disco, pues ya era diferente, ¿no? Pero sí fue un gran cambio que me llevó, yo creo que varios años, no un año, como 2 años me llevó ese tráfico. Pero fue un tema social, o sea, usted que tenía prejuicios sociales, el cambio, o simplemente un tema personal de usar muletas o usar una silla de ruedas. No, era un tema personal, ¿no? Porque para acabar pronto, para esa época, pues yo no conocía a nadie que, bueno, solamente que tuvieras, aunque tuvieras una discapacidad muy severa, por ejemplo, solamente los que tenían lesiones medulares, que eran una minoría, andaban en silla de ruedas permanente, ¿no? Pero la mayoría de los atletas que yo conocía o deportistas de esta época usaban silla de ruedas, hasta los que estaban muy mal físicamente. Ah, O ok. sea, que no podían, usaban unos aparatos ortopédicos, usaban corset, o usaban otras cosas, pero usaban muletas. Y para caminar o sin muletas, nada más un aparato ortopédico. Pero yo Poca pienso, Doc, gente, perdón, hay que lo interrumpa porque quiero que me dé su punto de vista. Yo pienso que era ese tema social, ¿no? Que se veía la silla de ruedas como el símbolo de la discapacidad. El hecho de no estar en una silla de ruedas, decía, ah, no, es que yo no tengo discapacidad, no estoy discapacitado. Pero realmente, pues creo que era una mala idea de la discapacidad, porque realmente si todos esos plátanos que tenían una secuela de polio los sentabas en una silla de ruedas, se hacían totalmente funcionales. así es, claro que sí. Y sí, era un tabú, te digo, yo conocía gente, obviamente, con lesiones medulares, ¿no? Obviamente que sí, obviamente conocía en esa época personas que habían tenido un accidente automovilístico o de tren y estaban parapléjicos y no podían caminar, no podían usar muletas, tenían que andar en silla de ruedas. Pero como el deporte te incluía en todo, pues ya no los veías de otra manera, ni social ni deportivamente. A mí una vez jugábamos béisbol y había un chavo que era del equipo de Ferrocarriles. Estábamos jugando con él y él era un buen pitcher, era un pitcher que lanzaba reduro la pelota, pero le faltaban las dos piernas. Arriba de la rodilla tenía la amputación y parecía que estaba enterrado en el suelo, ¿no? Y decías, y él no usaba silla de ruedas, él andaba así. Y tú decías, y te lanzaba unas pelotas que casi nunca le pegabas porque lanzaba muy duro, era muy buen pitcher y pues lanzando de ese tipo y no usaba silla de ruedas y pues yo creo que para él era más funcional usar una silla de ruedas que andar así con los muñoncitos o en una patineta o en una cosa de ese tipo. Ah, ok. No, sí, pues qué buen punto eso que da, porque yo le digo, yo he pensado que muchas veces la discapacidad, cuando te vas a un tema social, pues pienso que son más funcionales las personas con discapacidad en cuestión de amputaciones y todo eso en una silla de ruedas. Yo sé que las prótesis han venido a evolucionar mucho el deporte a los amputados en específico, que ellos pues, no ocupan tanto la problema de la movilidad, pero todo lo que son corset, órtesis, o sea, las órtesis, las que usan los aparatos ortopédicos que usan los de polio, que los quieren usar las personas con lesión medular, pues obviamente siento que es más funcional la parte de la silla de ruedas. Y bueno, ya para pararte ya hay dispositivos para poderte parar, pero la funcionalidad de la marcha y todo eso, siento que es más funcional una silla de ruedas y creo que ha venido cambiando ese tabú sobre el uso de silla de ruedas, pues obviamente ya porque hay sillas más Ah, modernas. claro que sí, la silla de ruedas, sí, dime, No, no, dígame, se dígame. trabó. Sí, 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 igual como tú me lo mencionaste muy atinadamente, yo casi toda mi vida a partir de hace 2 años o 3 años ya usé la silla de ruedas casi a permanencia. ¿Por qué? Porque al usar ya las muletas es muy complicado para mí desplazarme largas distancias como lo hacía antes con las muletas. No sé si es por lo gordito, no sé si porque disminuyó la fuerza muscular en la pierna que yo usaba como apoyo y que yo suponía que no tenía tan lesionada, pero es mucho más, para mí completo estar en silla de ruedas que andar con muletas ahora, actualmente. Sí, y luego, Doc, ¿cómo viene este acercamiento a estar involucrado de ser deportista
con discapacidad en México a formar parte ya ahora sí de las delegaciones paralímpicas mexicanas, ya como médico? ¿Dónde viene ese cambio? Pues como te digo, yo tuve la fortuna o la facilidad. Yo cuando todavía estaba estudiando empecé como seleccionado nacional, pero también cuando fui, ya que terminé la carrera como médico general, como se estudiaba la carrera, fuimos a un evento, a un campeonato, a la Olimpiada en 84, a Stoke Mandeville, Inglaterra, y fueron dirigentes del DIF nacional como jefes de la misión. Y uno de ellos, el de más importante, nos empezó a preguntar qué hacíamos, y yo le comenté, pues yo acabo de terminar la carrera de medicina, estoy por titularme y bla, bla, bla. Y me dijo, en cuanto regresemos me vas a ver de Garay, pues, a ver si qué podemos hacer. Y empecé a trabajar como médico. Pero yo quería seguir siendo competidor, a mí me gustaba mucho jugar básquetbol en la selección y con mis compañeros. Y pues desgraciadamente no había nadie, o sea, ese es un hecho, no había nadie que le quisiera involucrar en la clasificación. Como tú sabes, la clasificación es básica para el deporte paralímpico, ¿no? Es una de Sí. los pilares del deporte paralímpico. Si no hay clasificación, no hay deporte paralímpico. Entonces, pues no había. Entonces, en México no había. Cambió el sistema de clasificación, empezó a variar y me dijo el de la federación, se llama Varela, se apellida Varela. Me dijo, oye, doctor, ¿no quieres ser estudiar o meterte a lo de la clasificación? Y digo, no, Varelín, no, Varela, yo quiero seguir jugando básquetbol o jugar. No, tú sigues jugando, te dejamos todavía, si eres seleccionado, pues te dejamos, pero por favor, échanos la mano porque nadie quiere. Y pues realmente tiene razón en no querer, ¿no? Porque el ser clasificador, pues me ha llevado a conocer todo el mundo, pero no tengo el reconocimiento, por lo menos económico, de lo que se hace como clasificador, ¿no? A mí me costó muchos años me ha costado ser clasificador en varias disciplinas y pues esto no lo toman en cuenta, ¿no? No hay una, según profesionalización. Yo me la pasé toda mi vida estudiando, gracias a que era médico y que iba con las elecciones como médico, de atención, pero podía tomar los cursos a nivel internacional. Obviamente en México no había. Entonces eso generó que yo me fuera involucrando en la clasificación, porque desgraciadamente en México no hay. Sabemos y todos lo saben que debe de ser prioritario tener más clasificadores, pero desgraciadamente no estar ni reconocido ni bien pagado, es más, ni te pagan. Entonces, pues nadie quiere. Yo, yo con mi otro compañero, con el doctor Marco Antonio Ojeda, dimos cursos a rehabilitadores, a 32 personas, 32. Por cada estado de la República Mexicana nos mandaron del DIF un médico rehabilitador para que se capacitara como clasificador y dimos cursos y preparamos, tuvieron nacionales, pero al final se fueron porque pues no hay una remuneración. Ok, Entonces, lo haces como un voluntariado y eso es a nivel internacional. bueno, entonces la necesidad de tener clasificadores en México fue lo que lo arrimó, usted lo acercó a esa parte profesional, a estar involucrado con las delegaciones paralímpicas, ¿no? O sea, obviamente su carrera de médico era, pues, es como, pues, era requisito, va a ser médico para poder ser clasificador. Entonces, creo que ahí hay un área de oportunidad, Doc. O sea, a nivel mundial, el que, pues mire, padecemos el dopaje del deporte paralímpico, yo digo el doping del deporte paralímpico son los cachirules. O sea, padecemos de eso, tanto en México como en todo el mundo. O sea, ¿cuántas carreras no se truncan por este tema de los cachirules? Eso creo que es un área de oportunidad grande de que, pues a lo mejor México inicie el que a usted le tocó abrir brecha, ¿verdad? Y usted, pues obviamente ha batallado mucho a lo largo de los años en que no ha sido reconocido tanto económica como profesionalmente la parte de la clasificación, pero creo que ahorita ya hay más apertura con redes sociales, con este tipo de espacios,
con tanto, yo estuve hace poco con el Comité Paralímpico Internacional, Comité Paralímpico de las Américas, que estuvieron en el evento aquí en Monterrey, y creo que ahorita ya hay más apertura de poderse acercar y poder, pues obviamente que se, pues organice esa parte de clasificadores, porque, pues entonces, ¿de qué viven? Mira, lo que pasa que eres clasificador, esto quería el IPC, exactamente lo que están mencionando, separar el área de clasificación del IPC, porque aparte se tienen muchas demandas a nivel mundial, a nivel internacional, ¿no? Por los cachirules, por la gente que aprende a no a hacerse dopaje por medio por este tipo de dopaje, que es un dopaje al final de cuentas, ¿no? El clasificador, como tú, son médicos o son fisioterapeutas o son entrenadores, entonces tienen esa formación y trabajan en esas áreas, en sus áreas. Cuando los llaman para para clasificar en un evento, pues en la Olimpiada, por decirlo así, en la Paralimpiada en Tokio o en Río, o donde sea que te llaman a clasificar, pues te dan tu avión, tu comida, tus uniformes, todo te lo dan, pero no hay un área que diga, bueno, le vamos a pagar un sueldo por dedicarse nada más a esto, sino que tienes que trabajar pues para seguir con tu vida, ¿no? Para mantener a tu familia, para mantenerte a ti, como en el caso mío. Entonces, pues te digo, ya después de eso, el IPC quiere hacer eso, es más, están haciendo un proyecto, es un proyecto, un megaproyecto, ¿no? Donde sea profesionalizable y que todo mundo, los clasificadores, se dediquen eso, a ser clasificador, a hacer una profesión de la clasificación, porque es muy importante para el paralimpismo. Y que no tengas que irte a dar terapias o a dar consulta, a ver dolores de panza para sobrevivir, ¿no? Para tener, igual lo que le pasa a muchos atletas mexicanos, ¿no? Que dicen, o trabajo o no como. Y pues Exacto. hay que trabajar, exacto. Entonces, pero sí falta mucho en México. He sido durante muchos años el único, apenas creo que ahorita están saliendo algunos otros clasificadores ya con un poco de experiencia o mucha experiencia, y qué bueno, ¿no? Que yo siempre lo he dicho, qué bueno que y si hay esas oportunidades en las redes sociales y como tú dices, pues que se canalice, ¿no? A través de todo, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora no sé si con lo que haya pasado, me estoy platicando con la federación, con la FEMEDERRAM, o no sé, pues a lo mejor como tú y yo nos damos cuenta, a lo mejor ya mi época está pasando y pues a lo mejor ya no soy, ya hay que cambiar y hay que cerrar ciclos, como dicen la juventud, y pues a lo mejor yo ya voy para afuera, pero ¿quién se va a quedar? No, Ojalá doctor, y haya, pero ojalá y haya. usted ha sido parteaguas de la parte médica en eso, y se lo digo de corazón y sin ser cebollazo porque está aquí presente. Es simplemente usted, le tocó abrir brechas, o le tocó esa tarea, ¿verdad? A final de cuentas, con tanto año en esto, le tocó abrir brecha para las nuevas generaciones, pero esperemos que se le reconozca, doc, porque usted ha sido, creo que, pieza fundamental en que esas nuevas generaciones, esos oficios que llegan como servicio social ahí se interesen por el área de clasificación y por área médica en lo que es. Usted sabe que la medicina del deporte, una cosa es la rehabilitación física, va muy alejada de lo que es la rehabilitación deportiva, o sea, la de los, sí, atletas, pero todavía es diferente porque le sumas que no es la rehabilitación deportiva normal, convencional, que son, atiendes una lesión de brazo, una lesión de eso, esa aquí es, atiende, ya son deportistas que vienen con una lesión eh, ya de origen, o sea, una lesión medular más aparte de la lesión deportiva, o sea, son muchas áreas de oportunidad, pero sí esa área de oportunidad, esperemos que también las autoridades mexicanas, la FEMEDERRAM, CONADE, pues también atienda eso, porque el hecho de que, pues a veces los países nos volteen a ver por la falta de esa profesionalización de clasificaciones o de clasificadores, o sea, un área de oportunidad. Así es, Santana. Ojalá y volteen a ver esa parte. Porque como te dije, me llevó mucho tiempo de mi vida. No terminé mi especialidad, aunque la estuve estudiando de medicina del deporte, por lo mismo, porque tuve que dedicarme casi al 100% a esto, ¿no? Como los cursos se dan en el extranjero,
te digo, yo tuve la fortuna, por ejemplo, que iba a haber un viaje a Melbourne de la selección de natación y pues ahí me iban como médico, pero aparte me ponía a tomar el curso, tenía esa doble función, ¿no? De tomar el curso, ir a los cursos, estar toda la semana en clasificación. Entonces, para mí fue más fácil. Ahora es un poco más complejo porque pues tú te tienes que pagar todo lo que necesites para irte a ser clasificador. Y pues ojalá y se involucre. Y y sí, también yo pienso que eso, tú tienes toda la razón, ¿eh? La medicina del deporte es para los discapacitados, para los plátanos, es diferente completamente para un convencional. Y no hay tanta gente involucrada o que le guste tanto el asunto como para hacer investigación o para hacer protocolos o para hacer cosas de ese tipo. Ok, doctor. Pues muchas gracias, doctor, por este ratito, esta plática que me hizo el favor de aceptar. Gracias por su tiempo. Sabemos que está muy ocupado ahí en el Paralímpico, pero pues la verdad, muchas gracias por este espacio. No, al contrario, muchas gracias a ti por permitirme platicar contigo. Es un gran honor, un gran placer y ya sabes, cuando quieras, todo lo que se te ofrezca. Aquí Muchas, estamos, muchas hasta gracias, donde pueda. doctor. Nos vemos Cuídate mucho, y a darle con un todo. abrazo. Nos vemos en Claro que sí, París. cuídate Nos mucho. vemos en París. Va, nos vemos en París. Oh, claro que sí. Gracias, doctor.